Buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica de Bello y todos aquellos que nos acompañan en esta mañana durante nuestra escuela dominical. Nos encontramos estudiando la Confesión de Fe de 1689. El capítulo que estamos viendo es de los juramentos y los votos lícitos. El párrafo donde nos encontramos es el párrafo 3. Pero antes de dar lectura al párrafo, por favor acompáñenme a orar. Padre Santo, te agradecemos por esta mañana, por este tu día, el día del Señor. Te queremos pedir que por favor durante esta escuela dominical, que nos ayudes, que seas tú enseñándonos, danos sabiduría para poder entender tu palabra. Ayúdanos a tener temor, a tener amor y reverencia por tu santo nombre. Haz útil esta escuela, Señor, para tu pueblo y para tu siervo. Ayúdanos, por favor. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Demos lectura, por favor, al párrafo 3 del capítulo 23. Todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en el mismo nada sino lo que sepa que es verdad, porque por juramentos imprudentes, falsos y vanos se provoca al Señor, y por razón de ello la tierra gime. Se dice que hay soles más grandes que el sol, sin embargo no tienen ninguna relevancia para nuestras vidas, porque no forman parte de nuestro sistema. Si ellos se extinguen, no hay implicaciones para nuestra existencia. Esto bien puede ser creído y sin embargo no tener ninguna repercusión para nuestras vidas. Pero cuando aquello de lo que hablamos es más que un concepto, más que un conocimiento y que sobrepasa los límites de la razón, el intelecto, las palabras y todo en el universo, y demanda toda nuestra adoración y reverencia, es cuando aquello se torna de vital importancia. La apreciación de la realidad de Dios es un asunto con implicaciones vitales, eternas, hermosas u horrendas. Y esta perspectiva es necesaria para la enseñanza de esta mañana. Por lo cual, durante el estudio de esta mañana, hay una pregunta que quiero que tengan en sus mentes. La pregunta es la siguiente: ¿es Dios para mí un concepto o es real? ¿Es una fábula o es verdadero, soberano, eterno, santo, majestuoso y todopoderoso Dios? Es necesaria la pregunta puesto que, como hemos visto, se puede tener una noción de algo real y no ser creído, temido, respetado u honrado. Leemos que el hacer un juramento es un acto sumamente solemne y es así porque estamos jurando e invocando al todo glorioso y majestuoso Dios. Hay un pasaje que comprende muy bien la enseñanza de esta mañana. Se trata de Mateo 5:33 al 37. Por favor, acompáñenme a leerlo. También habéis oído que se dijo a los antiguos: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto, de mal procede. Quisiera que tuviéramos presente en nuestras mentes la distinción entre un voto y un juramento. Un voto son promesas hechas al Señor y un juramento es una promesa hecha a los hombres delante del Señor. Por lo cual he realizado un bosquejo con 3 puntos que quisiera que viéramos en esta mañana y que les puedan ser útiles para la realización de un voto o un juramento, bajo el título Jesús y el voto eterno. Nuestro primer punto es juramentos detractores. Nuestro segundo punto, la incongruencia en el voto del cristiano. Y el tercer punto, a manera de aplicación, un voto con Jesucristo. Comencemos con nuestro primer punto, juramentos detractores. También habéis oído que se dijo a los antiguos: no juraréis falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. En el capítulo 5 de Mateo hay una frase que se repite constantemente: oíste que fue dicho a los antiguos. Ustedes la pueden observar en los versículos 5, 21, 27, 31, 33 y 38.
Estas afirmaciones contienen la aseveración: ustedes fueron instruidos bajo un lineamiento previo, pero todas las estipulaciones pasadas fueron en alguna manera violentadas por los judíos. Las primeras dos menciones en los versículos 21 y 27 muestran el guardar el mandamiento de una manera externa. Las siguientes tres, en los versículos 31, 33 y 38, nos enseñan el uso de las enseñanzas tomadas como permisivas para el pecado. El Señor Jesús les está diciendo por medio de estas palabras: ustedes escucharon una y otra vez y no hicieron caso a la palabra, no entendieron, antes bien torcieron la enseñanza, adecuándolas a una vida hipócrita, a una manera de vivir simplemente externa. La ley en ninguna manera tenía el propósito de invitar al hombre a pecar. Incluso las amenazas de la ley advertían al hombre del horrendo castigo que sufriría aquel que no cumpliera a cabalidad la ley. Piensen conmigo por un momento. En la percepción judía existía un conocimiento de las misericordias pasadas de Dios y de los hechos extraordinarios que había hecho con los patriarcas, con el pueblo de Israel. Había también en los judíos un gran conocimiento de la ley, tal que la ley podía ser recitada sin cometer un solo error. Eran muy meticulosos en sus prácticas también. Y aún así el Señor les dice: pero vosotros no le conocéis, refiriéndose al Padre. ¿Cuál era el sentido de hacer todas estas cosas, todas estas prácticas, cuando eran tan superficiales? El problema de ello es que Dios era un concepto y la ley una forma de vivir que los hacía lucir bien delante de los demás. Por esta causa la quebrantaban. ¿De qué manera quebrantaron la ley? Jugueteaban con la ley. ¿Cómo? Sobreponiendo su propia interpretación del mandamiento, buscando cómo burlar a Dios. Su servicio a Dios no tenía los aromas de la ofrenda de Abraham, de David o de Moisés. No poseían la esencia, no tenían fuego, no buscaban la gloria de Dios. Lo único que podían hacer era exhibir la falsa justicia del hombre. Tales prácticas deben ser llamadas pecados. En una ocasión escuché la palabra pecados modestos. La idea es de pecados que lucen bien, pero en su interior están llenos de un veneno mortal que conduce al infierno. Dicho concepto no existe en la narrativa bíblica, sin embargo, describe muy bien las prácticas farisaicas y moralistas. Evidencian una cara del pecado que no es muy reconocida con frecuencia. El Señor Jesús en esta sección confronta el engaño, mientras que enseña a sus discípulos las profundidades de la justicia de Dios, que involucran el decir como el hacer. Su correcta interpretación del pasaje es un ataque mortal contra el pecado. Ataca justo en su punto vital. El Señor Jesús está diciendo: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. No obstante, ellos habían desarrollado un camino para invalidar el mandamiento. Para ver esto, primero es necesario que veamos qué es un juramento. El juramento es una apelación a Dios. Apelamos a Dios como testigo de un hecho verdadero, donde no hay engaño, y se invoca a Dios, quien es el justo juez, la autoridad máxima sobre ambos, para que sea el vengador de aquel que lo invoca si éste miente. Obviamente presupone que no existe engaño, y el juramento solo confirmaría que es así. Ahora bien, enfáticamente la estipulación es muy clara: no harás juramentos falsos. Pero en el versículo 34, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, el Señor Jesús hace una prohibición que se refiere a más que jurar. Significa afirmar, prometer, amenazar, llamar a una persona o cosa a juramento. Lo cual nos enseña que en un juramento no se debe de afirmar algo de lo que no tiene certeza. La frase ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén nos muestra que los judíos practicaban distintos tipos de juramentos y que ellos invocaban juramentos no al nombre de Dios, sino en pos de cosas que formaban parte de la creación. También existían otro tipo de juramentos. Miren el versículo 36. Ni por tu cabeza jurarás. Tal juramento apelaba a la vida misma. Los primeros juramentos mostraban algo que era de sumo valor e importancia, tanto para el que juraba como para el que era receptor del juramento. Pero en este tercero se difiere en que el valor de lo que está implicado es de gran
precio para quien realiza el juramento. La vida misma es la garantía. Estas formas de juramentar, empleadas por los judíos, quebrantaban el mandamiento estipulado por Dios. Veamos por qué. Primeramente, nos es necesario observar la ordenanza por jurar. La ley permitía el juramento. Deuteronomio 10:20 dice: a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Esta ordenanza llamaba a la reverencia, temor, obediencia y amor por el nombre de Dios. Estos elementos debían ser parte de la formulación del juramento. Además, servían para identificar el señorío de Dios sobre su pueblo. El jurar era un mandato dado por Dios que le daba la gloria y que identificaba a Israel como pueblo de Dios, por lo cual el juramento era permitido bajo los elementos que hemos mencionado. En segundo lugar, el santo nombre de Dios estaba siendo tomado por los judíos como vano en varias formas. Esto iba en contra del tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cómo lo tomaban en vano? Primeramente, al no jurar en su nombre, desobedecían y menospreciaban el señorío de Dios. En segundo lugar, al no jurar en su nombre, implicaba el no querer sujetarse a su autoridad y las consecuencias por el engaño. Por eso juraban por alguna otra cosa, en vez del nombre del santo Dios. En tercer lugar, los judíos habían reemplazado el nombre de Dios apelando a la creación, siendo Dios en grandeza, superioridad y majestad, más excelso que los cielos, la tierra y aún sobre Jerusalén, la ciudad amada por el pueblo de Israel. Miren, hagamos un ejercicio. Coloquemos dos pasajes de manera paralela. En la parte superior ubiquen Deuteronomio 10:20 y en la parte inferior Mateo 5:36. Deuteronomio 10:20 dice: a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Mateo 5:36 dice: ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. ¿Qué pasa cuando se reemplaza uno por el otro? ¿Quién se lleva la honra? ¿Quién se lleva la gloria? Claramente se había puesto a un lado el nombre del Señor. Estas tres razones nos muestran cómo el mandamiento de Éxodo 27 era violado, no dando la gloria al nombre de Dios, desposeyendo a Dios de su potestad sobre todo lo creado y jurando por lo que no es Dios. El Señor nos libre de tal abandono, menosprecio y desobediencia al nombre de nuestro santo Dios. Lo que hemos enseñado bajo este primer punto, en unas cuantas palabras, es lo siguiente. Los juramentos son un acto solemne que debe ser hecho con reverencia, temor, obediencia y amor por el nombre de Dios. Cualquier juramento que no posea estos elementos es un juramento detractor. Abramos un paréntesis aquí. Un escritor nos dice que los judíos eran hábiles maestros en el arte de hacer sutiles distinciones entre juramentos permisibles y prohibidos, o de expresiones profanas. Esta manera de pensar es lo que los llevaría a cometer el gran crimen, su plan para matar a Jesús. Por un lado le dicen a Pilato: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Y por el otro dicen: tuvieron consejo para prenderle con engaño y matarle. La idea es: la ley prohíbe esto, pero si lo hago en esta manera, no estoy quebrantando el mandamiento. Si lo entregamos a los romanos, no estamos matándolo nosotros. Llamemos a esta manera de actuar, a esta manera de pensar, el arte del engaño. Es el método por medio del cual se tuerce la escritura y se hace del culpable inocente y del inocente culpable. Tan horrendo como el acto era la razón. ¿Por qué lo hacían? Porque no conocían a Dios y amaban más la gloria de los hombres que a Dios mismo. Este es el gran problema. Hermanos, nosotros podríamos decir: qué tonto. ¿Quién jamás pensaría hacer tal cosa? Déjame preguntar, ¿y acaso tú no haces lo mismo? Permíteme replantearte la pregunta del principio. ¿Es Dios un concepto o es real? Pasemos a nuestro segundo punto: la incongruencia en el voto del cristiano. Podrías llegar a pensar que este mandato se refiere solamente a no jurar, e igualmente estarías cayendo en el error de los judíos, pensando que cumples el mandato
por el hecho de que no has pronunciado jamás un juramento. Pero déjame te explico algo. ¿Tú verdaderamente has hecho un juramento? O mejor dicho, has hecho un voto con Jesucristo. Ustedes son la esposa de Cristo. Toda tu vida está ligada con Él. ¿Recuerdas el día de tu conversión? Cuando Cristo te sacó de la esclavitud del pecado, cuando te dolías por haber robado a tu jefe, mentir a tus padres, haber usado drogas, tú sabías que eras merecedor de la temible ira de Dios, de la horrenda condenación. Habías cometido pecados tan asquerosos que te da pena el solo pensarlos y aún así Cristo te llamó a ti. Tú que no eres ni la más bella ni la más agraciada entre las mujeres, a ti te llamó. ¿Recuerdas el día de tu bautismo cuando el pastor te preguntó, ¿aceptas a Cristo como tu esposo y prometes serle fiel desde hoy y por toda la eternidad? Y tú no pensaste, inmediatamente replicaste, Él es mío y yo soy de mi amado. ¿Dónde ha quedado el ardor del amor que era en un principio? ¿Dónde está el deseo constante de un corazón puro a Dios? No puedes tomar a los fariseos como ejemplo, cuando de tu boca salen palabras blasfemas, cuando tú eres jactancioso, cuando tus obras son igualmente vergonzosas, cuando tú mismo cometes engaño. Miren este error. Los gentiles eran perseguidos por los fariseos, que a su vez se jactaban de que poseían la ley y las enseñanzas de la promesa. Ahora tú, que no posees solamente las marcas, sino que has sido desposado con Cristo y has recibido las indescriptibles riquezas de su gracia y te han sido dadas las arras del Espíritu, ¿menosprecias a tus vecinos? Siendo tú mismo maestro del arte del engaño. Toda tu vida está ligada con Cristo. Tienes un voto hecho con Él. Sobre tal voto nada puede ser añadido. Todo lo que es más de sí o no es añadir al juramento, es torcer el voto que tienes hecho con Él, es ir con Jesús al desierto y decirle, ¿tienes hambre? Come. ¿Eres hijos de Dios? Tírate. Es tentar a Dios y ser instrumento del diablo. Repito, ¿es Dios un concepto o es real? Dios para Cristo no era un concepto, era su Padre. ¿Sabes por qué pasó hambre? ¿Sabes por qué fue tentado? ¿Sabes por qué murió en la cruz? Porque Él fue fiel al juramento, al voto eterno, en el cual Él salvaría a su pueblo y glorificaría a Dios. La incongruencia del voto del cristiano descansa en la santa fidelidad de Cristo y de Dios a su pacto eterno. Nosotros somos cristianos porque Cristo murió por nosotros, no porque lo mereciéramos, no porque lo ganáramos, solo por gracia. Porque la Escritura dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y también dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y también dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuán maravilloso Señor tenemos. El Señor Jesús es tanto nuestro Salvador como nuestro ejemplo a seguir. Con su fidelidad y pureza nos purificó a nosotros de nuestros pecados. Por eso, toda la gloria sea para Él. Vayamos a nuestro tercer punto, la aplicación. Un voto con Jesucristo. Primero, para ustedes que no creen, con frecuencia tú mencionas a Dios. Puede ser que incluso uses expresiones que envuelvan el nombre del Señor Jesús. En mi país, cuando era un niño, escuchaba a las señoras decir Jesús cuando alguien estornudaba. Pero te quiero preguntar, ¿acaso le conoces a Él? ¿Sabes su nombre? ¿Pero sabes quién es Él? Muchos le vieron y sin embargo no le conocieron. No sabían que quien estaba frente a ellos era el Hijo de Dios. Y de igual manera, tú puedes haber oído de Él y sin embargo no saber qué implicaciones tiene para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un concepto para ti. Has escuchado que Jesús es amor, mas ignoras que Él es el Señor que juzgará a todo el mundo. El Señor Jesús es el Señor de la gloria. Su vestimenta está teñida de amor por su pueblo, de misericordia, pero también de la sangre de todos sus adversarios, porque Él es el Dios justo. Se solía decir que cuando alguien quería ver a un rey, tenía que ser aceptada su visitación antes de irrumpir en su presencia. Si se hacía esto sin su consentimiento, la persona podía ser muerta.
El Señor Jesús, por medio de este mensaje, te está llamando a ti a venir delante de Él, a rendir cuentas y a limpiarte de todos tus pecados. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir huyendo o vas a seguir amando más tu estilo de vida o vas a dejar tu vida por seguirle a Él? Y he aquí que delante de ti está puesta la vida y la muerte. ¿Qué vas a hacer? Dios te dio un corazón para seguirle a Él y amarle a Él. Y para ti, querido hermano, si todavía te estás preguntando, ¿es lícito hacer juramentos o no? La respuesta es, solo se puede jurar conforme a la verdad, de manera solemne, en situaciones que lo ameriten, no haciéndolo en ninguna manera banalmente, en el nombre de Dios, teniendo en mente no tu propia justicia, sino con temor a Dios y no a los hombres, sirviéndole a Él, en armonía con los mandamientos, en ninguna manera con ligereza, frecuencia o banalidad, con amor por el nombre de Dios, más que por tu propia imagen, reputación o interés. Pero lo que quiero que tengas en mente es que la ordenanza no implica solamente el juramento, implica toda tu vida. ¿Crees que la mención de la posesión de Dios sobre todas las cosas, el cielo, la tierra y Jerusalén y la vida misma, fue sin razón alguna? Claro que no. Dios es Señor de todas las cosas y eso implica aún tu propia vida. Por lo cual, tu sí debe ser sí y tu no debe ser no. ¿Crees que Jesús te ha liberado de la condenación del pecado para que sigas viviendo en pecado? Claro que no. Dios te ha salvado para librarte del pecado y Dios ha de llevar esa obra eficazmente en sus hijos, sea por los medios de gracia o sea por medio de las aflicciones, porque Jesús ha prometido hacerlo. Tú estás bajo un mejor pacto. Dios se ha juramentado a llevarlo a cabo en su totalidad hasta el final. La causa de que tú estés en pie no es tu propia fuerza. La causa que tú sigas y otros desistan no es porque tú eres mejor. La verdadera causa es la inescrutable gracia de Dios, por lo cual los frutos de esa gracia son una inmensa gratitud a Dios, gracias Dios por Cristo, y un deseo constante de quererlo agradarlo a Él en todos nuestros pasos. ¿Por qué tratas con cariño a tu esposa que no es de un carácter muy noble? ¿Por qué trabajas tan tarde si nadie te va a pagar, nadie te lo va a reconocer? ¿Por qué te quedas callado cuando te están injuriando? ¿Por qué no respondes al que te hace agravio de la misma manera? ¿Por qué no engañas si nadie va a sospechar? ¿Por qué no robas? Nadie te va a ver. ¿Por qué? La respuesta es doble. La inescrutable gracia de Dios. Eres una nueva hechura, creado por Dios para reflejar su gloria. Y la nueva criatura debe vivir en una nueva manera, reflejando una inmensa gratitud a Dios, gracias Dios por Cristo, y un deseo constante de quererlo agradar a Él en todos nuestros pasos. ¿Por qué? Porque tenemos un voto hecho con Jesucristo. Él fue fiel al pacto con el Padre. ¿Vas a ser fiel al voto que tienes hecho con Él? ¿O tomarás su nombre en vano? La enseñanza del Señor Jesús sobre el juramento es toda tu vida debe de estar consagrada a Dios. ¿Por qué tu sí debe ser sí y tu no no? Porque tu no es un no al pecado y tu sí es un sí a Él, por Él y para Él. De tal manera que el cristiano ya puede cantar, yo ya pertenezco a Cristo. Sea Dios ayudándonos a vivir en esta manera. Amén. Oremos por favor. Padre Santo, tú nos has enseñado por medio de esta escuela dominical que toda nuestra vida te pertenece a ti y que toda nuestra vida está comprometida contigo. Señor, que tú eres nuestro Dios y que como pueblo tuyo no debemos de vivir en una manera distinta a la cual tú nos has enseñado. Por eso te queremos pedir que tú nos ayudes a seguir tus caminos. Ayúdanos a vivir en una manera fiel, fiel a ti, fiel a tu palabra y que te dé la gloria a ti. Ayúdanos a menospreciar nuestras vidas y abandonar nuestros pecados por seguir a Cristo, la verdadera vida. Ayúdanos a poderte honrar y darte la gloria a ti, y buscar el propósito principal de nuestra vida, que es el darte gloria a ti. Ayúdanos a vivir nuestra vida con nuestras relaciones
en familia, en trabajo, con todas las relaciones sociales que tenemos, Señor, buscando glorificarte. Te queremos pedir estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, espero verlos pronto. Los animo a invitar a sus familiares, a sus amigos, a escuchar la palabra de Dios. Y saben ustedes que si tienen una pregunta, desean saber más sobre Cristo, las Escrituras, la fe, el arrepentimiento, o sobre la Confesión de Fe Bautista de 1689, sobre la Iglesia, o tienen algún motivo de oración, pueden llamar al Pastor Nelson o consultar con alguno de nosotros y con gusto los atenderemos. El Señor los bendiga.